los ojos, adoremos al Señor. Yo sé que Él está en este lugar y nuestro deber es adorarle. Fuimos creados con ese objetivo para traer adoración a nuestro Creador. Quiero levantar mis manos, adore conmigo. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, declárele conmigo, levante su voz. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Dígaselo una vez más. Quiero levantar mis manos. Levante su voz conmigo. Quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Dígaselo conmigo una vez más, levante su voz. Hijo de Dios. Vamos sin miedo, adore al Señor, Él está aquí. Recibe
Sin miedo, levante su voz, adore. Recibe la honra, bendiga el nombre del Señor con una ofrenda de palmas, con gozo, con alegría. Oh bendito Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres grande, eres nuestro Dios. Solo delante de ti nos postraremos. Aleluya. Use sus palmas, alabe al Señor con nosotros y declare con toda alegría: no hay Dios tan grande como tú. Señor.
hacemos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Gracias, Señor. Levante sus manos. Entremos en este momento de adoración. Gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, declare conmigo una vez más, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaríamos, Señor? Si meditamos en dónde estuviéramos hoy, si su gracia no nos hubiera rescatado, si su amor no nos hubiera perdonado,
Oh, gracias, Señor, por tu amor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego y con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su voz. Declare conmigo. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrero, y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, potestad y imperio, poderoso. Declárelo conmigo. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, eres poderoso, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Entre delante de su presencia con este canto de adoración. Acuérdese que el velo se rasgó y tenemos acceso directo a la presencia del Señor, a ese lugar santísimo. Solo adora. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Vamos, levante su voz conmigo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Declare:
libró de sus pecados. No hay otro nombre, Dios. Ese nombre, Señor, toda lengua va a confesar que tú eres Dios, y toda rodilla se doblará para gloria del Dios Padre, y confesará que tú eres Dios, que tú eres Dios. Cristo, 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 no es un título, no es un título, es algo que tú eres, el Mesías, el ungido, aquel que había de venir y morir por nosotros. Jesucristo es su nombre. Por medio de Él obtenemos la salvación. Por medio de Él obtenemos la sanidad. Por medio de Él obtenemos la liberación. Y los demonios huyen cuando mencionamos el nombre de Jesucristo. Porque hay poder y sin igual poder. Hay poder y sin igual poder. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. En Él hay salvación, en Él hay restauración, en Él hay sanidad. Él es el que tiene la última palabra. No son los hombres. Sea la gloria, sea la honra. Jesucristo. Cordero de Dios, te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacerte presente en nuestros medios. Señor, no nos dejes pasar estos tiempos, estos momentos por alto, Padre. Que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Que podamos deleitarnos en tu presencia, oh Dios. Que no solamente estas cuatro paredes sean llenas de tu gloria, Dios, sino que también nuestros cuerpos, Padre Santo, podamos ser empapados de tu presencia. Que no nos quedemos a la orilla del río, Señor. Que nos sumerjamos profundo, Dios. Que no solamente nos llegue el agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, Dios, sino que nos dejemos llevar, Señor, por la corriente como el Espíritu quiere llevarnos. Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas. Seas tú, Dios, gobernándonos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Espíritu de Dios, toma tú el control. En el nombre de Jesucristo, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, haga el efecto en nosotros, oh Dios. Porque a ti no regresa vacía, sino que vuelve a ti cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado, Dios Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Obra de una manera especial, Padre. Te doy gracias por todo, Señor, lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Nosotros, Señor, nos vamos a encargar siempre de darte la gloria, la honra y el poder, Señor, es tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que podemos darle gracias siempre por lo que Él hace en nuestras vidas. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo número 19. Hechos 19, versículo 2 nada más. Y como lo hacemos los miércoles, esa simplemente va a ser la porción para entrar en la enseñanza, pero estaremos viendo más adelante en Hechos. Nos quedaremos en Hechos 1 y más que nada nos quedaremos en el 2, capítulo 2, pero simplemente vamos a leer esta porción para entrar en la enseñanza. 2 del 19, capítulo 19, versículo 2.
Hechos capítulo número 19, versículo 2, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Puede tomar asiento, ya hemos orado. Como hemos dicho, en esta semana estamos celebrando el día del Pentecostés, amén. Y entonces vamos a ver en esta semana el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Un don, básicamente, no crea que es un don Pedro o un don Pablo, ¿verdad? No. En la Biblia, lo que es un don es un regalo. Es un regalo. Entonces, la razón que digo es porque pareciera chistoso, y sí lo es chistoso, es que a veces leemos, por ejemplo, en la Biblia cuando dice el apóstol Pablo a los santos, la gente piensa que está hablando literalmente a los santos con alas y es por eso que hay gente que tiene santos en su casa. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo a los santos, le está diciendo a usted y a mí, a los santos, a los separados, a los que Dios apartó, porque alguien santo, básicamente eso es lo que es alguien separado, alguien apartado. Entonces, cuando la Biblia se refiere en el Nuevo Testamento a los santos, no está refiriéndose a los estatuas, a las figuritas que la gente compra, sino está refiriéndose a personas como usted y como yo que hemos. Bueno, cuando la Biblia dice don, en el español entiendo una vez más que así se dice, ¿verdad? Don Vicente, don Pedro. Pero cuando la Biblia usa la palabra don, está hablando de un regalo, nos está dando un regalo. Entonces, el don del Espíritu Santo, Dios diseñó el servicio del reino para que fuera una labor conjunta. Hacemos nuestra parte, servir a Dios obedientemente. Dios hace su parte, dándonos poder a través del Espíritu Santo. Solo cuando aceptamos el don de Dios, del Espíritu Santo, y operamos en su poder, podemos alcanzar todo nuestro potencial en el reino. Tanto fue así en cuanto a ese don del Espíritu Santo, que Cristo le dijo a los apóstoles: no se vayan, no se muevan, les dijo. Cuando Cristo ya iba a ascender al Padre, obviamente murió en la cruz del Calvario, luego resucitó, como sabemos, estuvo con los apóstoles 40 días con la gente. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo dice que más de 500 gentes nos dice que miraron al Cristo resucitado. Tanto así, obviamente, que en el aposento, cuando estaban orando, que descendió el Espíritu Santo, había más de 120 personas. Y esas 120 personas nos dicen que básicamente que vieron a Cristo resucitado. Bueno, Cristo les dice a esas personas: no se muevan, no hagan nada, les dice, antes sean investidos de poder. Y eso hay veces que lo tomamos muy ligeramente, pero mis hermanos, creo que tenemos que entender y aplicar esa palabra para nosotros. No hacer las cosas en la fuerza humana. Mire, hace como un mes nos invitaron a predicar a Tyler, fuimos a predicar, y algo que le decía a la iglesia ese día en cuanto al Espíritu Santo: como humanos nos vamos a cansar, somos humanos. Y aún aunque tengamos al Espíritu Santo con nosotros, nos vamos a cansar. ¿Usted cree que cuando no tenemos los eventos aquí, terminamos de limpiar y llegamos a la casa, ya uno bien cansado a la casa, llega bien molido a la casa? Y como le decía a la iglesia ese día en Tyler, cuando predicaba, cuando se quita los zapatos, los dedos del pie le hacen así, ¿verdad? De cansado. Se va a cansar uno. Pero la diferencia en alguien que tiene el Espíritu Santo y que no tiene el Espíritu Santo es que ese cansancio se puede hacer en frustración, se puede hacer en enojo, se puede hacer en queja. Cuando tiene el Espíritu Santo usted, cuando tengo al Espíritu Santo yo, Él nos va a llevar a reenfocar ese cansancio en un agradecimiento, porque hemos servido en su obra y hemos sido de impacto y de beneficio y de bendición a gente, y vamos a ver lo bueno a las cosas y no
lo pesado del ministerio, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos nosotros, insisto una vez más, apartados de su presencia del Espíritu, va a llegar la queja, va a llegar el enojo, va a llegar a mirar lo negativo, nos vamos a enfocar simplemente en lo oscuro, en lo negativo, que sí va a estar muchas veces allí. Pero cuando somos investidos de ese Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, insisto, no vamos a mirar puras flores, obviamente, no, vamos a mirar problemas, pero nos vamos a enfocar en las bendiciones que vamos obteniendo por medio de su presencia. El Espíritu Santo nos ayuda a operar en el reino de Dios. Los regalos pueden ser muy significativos, no solo por lo que son, sino por lo que representan. Ahora, ¿qué hace usted con un regalo? Supongamos, no traigo mi cartera, ¿verdad? Pero nunca la cargo, pero supongamos que esta llave fueran $100 y yo se lo regalo. ¿Qué haría usted con ese regalo? La hermana diría Walmart. Entonces quiere decir que ella lo aceptaría. Si ya incluso ya se lo gastó, ya fue a Walmart, quiere decir que lo aceptó. Entonces, un regalo, eso es todo lo que uno tiene que hacer, aceptarlo. Entonces, si el Espíritu Santo es un don, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. No tenemos que hacer nada en la esencia, simplemente recibirlo de la mano de Dios, extender nuestra mano, no de una manera literal, pero espiritualmente, y recibirlo, aceptarlo. Es un don, es un regalo. Usted no tiene que pagar por el regalo. Si usted su cumpleaños, ¿verdad? Y alguien le regala algo, es su cumpleaños. Es simplemente lo que tiene que hacer usted es recibirlo. Es todo lo que tiene que hacer. En cuanto al don del Espíritu Santo, es lo que tenemos que hacer, simplemente recibirlo. Significa mucho saber que alguien estaba pensando en usted. O sea, cuando alguien le regala algo, quiere decir que estaba pensando en usted. Ahora, obviamente, ahí se puede meter en muchos problemas porque hay veces que la gente no sabe lo que usted quiere y le compra algo y usted dice, yo no quería eso, ¿verdad? Bueno, es mejor conocer a la persona. Dios lo conoce a usted y me conoce a mí. Sabe las necesidades que usted y yo tenemos. Y es por eso que Cristo, al darnos ese don precioso del Espíritu Santo, sabía bien lo que estaba haciendo. Sabía bien que necesitábamos una ayuda. Sabía bien que necesitábamos un consolador. Sabía bien que necesitábamos un ayudador. Y es por eso que nos envía al Espíritu Santo. Sabiendo la necesidad de nosotros, nos envía al consolador. La presencia del Espíritu Santo es un don de Dios. El Espíritu nos consuela, nos guía, nos convence de pecado, nos da poder para compartir las buenas nuevas de Jesús. Y Dios es generoso con este don. El Espíritu Santo está disponible para aquel quien confía en Jesús. Si usted confía en Jesús, si usted creyó en Dios, como le decía ahorita a los jóvenes que van a bajar a las aguas, usted ha confesado con su boca, Dios no solamente está con usted, sino ahora está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo. Y para mí, en lo personal, mis hermanos, amigos que nos acompañan, yo cuando pienso en eso, yo no sé si usted piensa en eso, pero en lo personal, cuando pienso en eso, que un Dios tan santo, un Dios tan grande, que habite adentro de mí en un vaso. Obviamente ya no somos vasos inmundos, pero en un tiempo lo fuimos vasos sucios. Éramos pecadores, hicimos de los pecados más horribles a lo mejor unos de nosotros, pero que ahora Dios, un ser tan santo, un ser tan puro, la Biblia dice que no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Para mí eso es un privilegio muy grande, mis hermanos. Es un privilegio grandísimo saber que Dios está dentro de mí y que es mi compañero y que no me deja solo. Para mí no puedo más que estallar en agradecimiento y en amor y ser recíproco en el amor a Dios que me ha dado a mí, yo amarle de la misma manera a Él, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Mire lo que dice Hechos capítulo número 1, Hechos 1, 4 en adelante.
Insisto, vamos a ver nada más esta porción de Hechos 1, pero en sí nos vamos a enfocar en Hechos 2. Hechos 1, 4 en adelante. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Fíjese, que no se fueran de Jerusalén. O sea, no se muevan, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. O sea, el regalo, el don del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese la pregunta, porque a veces así estamos nosotros, la mera verdad. Pero fíjese la pregunta de los apóstoles. Señor, fíjese, ya los apóstoles estaban bien contentos, porque primero para ellos mirar a Jesús, obviamente seguirlo, y pensar que Jesús iba a levantar como un guerrillero al principio, con espada, con ejército. Entonces unos le siguieron incluso así. Cuando llamó incluso a unos de sus discípulos, uno de ellos era guerrillero, uno de ellos. O sea, este era guerrillero que creía que el reino se tenía que rescatar con armas, era un celote. Ahora, un celote no era alguien que tenía celos muy grandes. Un celote es un guerrillero básicamente. A zealot en la Biblia era gente guerrillera, literalmente, que se levantaban en contra de los gobiernos, porque querían rescatar obviamente a Israel como nación. Entonces Jesús escogió a un celote. Imagínense los discípulos que tenía Jesús. Pero bueno, uno era ratero, Judas, ¿verdad? Otro era celote, uno era impulsivo, ¿verdad? Pero bueno, uno trabajaba con el IRS, otro no le creía, imagínense. Y a veces nosotros queremos escoger a la gente perfecta, y Jesús tenía a la gente imperfecta. Yo tengo un sermón que se llama así, La familia imperfecta, y es precisamente eso de los apóstoles. Pero mire, entonces esta gente miró a Jesús y dijo: este va a ser el guerrillero. Muchos siguieron a Jesús por eso. Bueno, murió Jesús. Se pusieron tristes, dijeron: no fue el guerrillero que esperábamos. Bueno, resucita Jesús y dijeron: si resucitó, Roma no lo puede matar. Entonces va a ser el que nos va a rescatar. Y ahí está la pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, Señor, ¿cuándo nos vamos a levantar en armas para que Israel sea libre y no esté bajo Roma? ¿Cuándo nos vamos a levantar una vez más? Ellos estaban bien preocupados por eso. Y a veces sí nos pasa a nosotros en cuanto al don del Espíritu Santo. Mire, Cristo les está diciendo: vayan a Jerusalén, no se muevan hasta que yo envíe el don de mi Padre, que les voy a enviar, que les voy a dar. Y estos están bien preocupados por cuándo el reino va a ser restaurado. Muchas veces en cuanto al don del Espíritu Santo nos pasa así a nosotros. Estamos tan preocupados por otras cosas. Nos preocupamos por tantas cosas y aún obviamente no quiere decir que Dios no se preocupe por eso. Nos preocupamos que si tenemos dinero, que si el vecino, que si el carro, que si la casa, que si esto, que el otro. Y estamos tan preocupados en otras cosas. Y mire lo que Cristo los ubica. O sea, ellos están tan enfocados en: Señor, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en que estoy siendo esclavo de Roma. Señor, ayúdame, porque ¿cuándo vas a restaurar? Y mire lo que hace Cristo una vez más en el 7. Y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, y no quiere decir que Jesús sea insensible a la petición de ellos, pero simplemente les está diciendo a ellos: sean llenos con el Espíritu Santo. El don que el Padre les está enviando, que yo les estoy enviando, recíbanlo, porque eso es lo que les va a ayudar más en los tiempos
tiempos difíciles. El Espíritu Santo, mis hermanos, es algo precioso que la iglesia debe experimentar y saber. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, yo siempre he dicho, la gente, hay un canto incluso de una de las Leales, no sé si fue la mamá o la hija de la nena Leal o la otra, que dice la almohada y yo. No solamente es la almohada y usted, ahí está Dios mirando cada lágrima, está Dios mirando cada necesidad que usted está viendo. No es solamente la almohada y usted, Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo está con usted y conmigo. Y es por eso que el Cristo le está diciendo a los apóstoles, a sus discípulos: ustedes están tan enfocados en esto, pero les estoy diciendo ahorita, sean llenos, sean investidos con el Espíritu Santo. Aleluya. Y esa es mi oración, que recibamos poder, que recibamos ese don del Espíritu Santo. Que le digamos a Dios: Señor, dame ese espíritu, dame ese don, dame ese don, dame ese don. Que sea una necesidad para nosotros, que sea algo que deseamos, que anhelamos. Que no pasen los días, que no pasen los meses y no tengamos ese espíritu dentro de nosotros, obrando con poder y con denuedo. Mire lo que dice Hechos 2, y de ahí nos vamos a enfocar un poquito más. Hechos 2. Entonces la promesa se las dio en el del 4 al 8. Esa es la promesa. Pero mire aquí ya en el 2 del 1 al 6. Aquí ya la promesa se cumplió. Y esta es la palabra que le decía ese día a usted. Cuando llegó el día del Pentecostés. Y ahí tenemos unas revistas, unas magazines. Y sí me gustaría que nos lleváramos al final, alguien si se quiere llevar, para que leyera un poquito. Pero básicamente el día del Pentecostés, como dijimos el domingo pasado, el Pentecostés simplemente lo que es son 50 días después de la Pascua. La Pascua era cuando se sacrificaba básicamente el sacrificio principal para la limpieza de pecados. Y luego de allí Dios le dijo a los israelitas que apartaran 7 semanas más un día. ¿Cuánto son 7 semanas más un día? Lo dije el domingo pasado. ¿Cuánto es 7 por 7? 49 más un día. Entonces, lo que Dios le dijo, cuando hacían ese sacrificio de la Pascua, tenían que apartar 50 días. Entonces, Pentecostés, se lo pongo de esta manera para los amantes del fútbol. A Brasil, ¿cómo se le conoce a Brasil? El pentacampeón. El pentacampeón. Entonces, pente o penta básicamente lo que quiere decir 5. En este caso es 50. Entonces, lo que es Pentecostés, porque obviamente nosotros nos conocemos como pentecostales. Bueno, yo me conozco así. Así es como, esa es mi doctrina, mi denominación, lo que yo creo. Yo soy pentecostal, pero simplemente lo que es. Ahora, obviamente lo añaden con el hablar en lenguas, la señal, el bautismo y la inicial de hablar en lenguas. Pero lo que es en sí, doctrinalmente, en la esencia, Pentecostés básicamente lo que quiere decir 50 días, y es la fiesta la fiesta de las cosechas, básicamente. Entonces, Pentecostés es todo lo que es, son 50 días y es la fiesta de las cosechas. Ahora, ¿por qué entonces nosotros nos llamamos pentecostales? Por el evento que pasó en ese día, 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó? Bueno, aquí vamos a leer. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Todos unánimes. Entonces, aquí vemos claramente, primeramente es que, mire, si queremos recibir al Espíritu Santo, nosotros como congregación debemos estar unánimes. Debe haber unidad en nosotros. Lo primero que el Espíritu Santo debe traer a una iglesia es la unidad. Y esa es mi oración, que seamos unánimes.
Y aún le digo esto, que nos envolvamos, insisto, como iglesia, juntos, unánimes, que trabajemos juntos. Tenemos que entender que el Espíritu Santo no es un espíritu de desorden. Ahora, nos podemos meter obviamente en cosas y en videos que hemos visto, ¿verdad? De gente aventando sillas y todo eso. Eso, discúlpeme, por muy bonito que se mire o suene, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu de desorden. Tenemos que entender eso. Él es un espíritu de unidad y es un espíritu de orden. Él no va a andar, la gente no va a andar brincando de mesa en mesa o silla en silla. No, Él es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden. A Él le gusta la unidad, el orden, insisto. Entonces vemos, insisto, que Él estaba, el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, aquí surge una pregunta, y yo, como a mí en lo personal siempre me gusta ser honesto. Aquí surge una pregunta, porque la gente dice, pero aquí está hablando de lenguas terrenales. Y sí está hablando de lenguas terrenales. Está hablando, no literalmente, pero supongamos está hablando del inglés, del francés, del portugués. Lo está hablando aquí. Ahora, entonces, ¿por qué es que nosotros hablamos lenguas angelicales? El apóstol Pablo habla de eso. Más adelante, de las lenguas angelicales, habla también que uno puede hablar y habla secretos, dice el apóstol Pablo. Ahora, mi pregunta es a la gente que argumenta, que dice, es que está hablando de lenguas terrenales. Mi pregunta es entonces, ¿por qué la gente entonces el día de hoy no habla lenguas terrenales incluso? Yo eso le decía a un compañero bautista, porque me decía, pero es que ahí dice lenguas terrenales. Le digo, entonces, ¿por qué no dejas que el Espíritu Santo te bautice para que empieces a hablar francés o portugués? Sí, porque si crees eso, ¿verdad? Entonces, si crees que el Espíritu Santo pasa, pero simplemente que son lenguas terrenales. Entonces, el punto aquí de mucha gente no es de que el Espíritu Santo no bautiza o sí bautiza con hablar la señal en lenguas diferentes. El punto aquí, la gente que dice es que son lenguas terrenales. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos bautice con lenguas terrenales. Si usted quiere hablar en francés, deje que el Espíritu Santo obre a través de usted. Mis hermanos, yo conozco de muchos casos, y conozco es más de un caso de un predicador que lo conocemos muy bien, anciano él, que fue a Francia y estaba el traductor, obviamente de él, porque él es puertorriqueño, no habla francés. Y llegó el momento de que le iban a pasar el micrófono y dijo, no llegó el traductor. Y el hermano empezó a hablar en lenguas nada más angelicales, y empezó a hablar en lenguas y cerró sus ojos. Y no se acuerda, no sabe exactamente dice cuánto tiempo pasó, pero cuando abrió sus ojos, toda la gente estaba tirada en el suelo llorando en Francia. Y se acerca el coordinador del evento y le dice al hermano, ¿no me dijiste que hablabas un perfecto francés? Y dice, yo no sabía que hablaba francés. Dice, yo no hablo francés, dice. Pero el hermano, cuando empezó a hablar, el Espíritu Santo lo empezó a usar para hablar en francés y dar un mensaje, al punto que la gente se conmovió y aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, insisto, gente puede decir, es que yo no sé lo que hablo en lenguas angelicales. Ok, dígale al Espíritu Santo que lo bautice para hablar una lengua terrenales. Incluso aún en la misma iglesia puede haber gente que a lo mejor habla un dialecto, un idioma que usted no sabe, y Dios puede ministrar a través de su vida. El punto que quiero hacer aquí, aún estoy siendo un poquito sarcástico, es que el Espíritu Santo lo quiere bautizar a usted. Lo quiere bautizar. Ahora, ¿qué es el bautismo en la esencia? ¿Qué es ese don en la esencia? Si obviamente es una llenura. El hablar en lenguas es simplemente una forma inicial de esa llenura, pero esa no es la llenura. Gente confunde.
El hablar en lenguas con la llenura, no, la llenura del Espíritu Santo es un poder que nos da para que nosotros podamos avanzar, trabajar, hacer su obra, fortalecernos en las pruebas, en las luchas. El hablar en lenguas es simplemente la forma inicial que nos hemos sido llenos, pero no toda la gente en este caso necesariamente va a hablar en lenguas todo el tiempo, pero no quiere decir que la persona no esté llena. Ahora, el hablar en lenguas es una como confirmación, si lo quiere poner así, de esa llenura. Es como lo que hablábamos del bautismo. El bautismo no es para salvación, pero cuando alguien se bautiza, quiere decir que es salvo porque ha reconocido y ha aceptado a Cristo en su corazón. Es lo mismo en el hablar en lenguas. Cuando uno habla en lenguas, entonces es una confirmación, si lo quiere poner así. Ahora, yo entiendo que gente dice, pero en la iglesia debemos orar un lenguaje que se nos entienda. Está bien, porque el apóstol Pablo incluso dice, ¿verdad?, que de qué me sirve hablar en lenguas y que nadie entienda. Dice que son mejores las lenguas que se interpretan o que el Espíritu Santo las interpreta. Está bien, pero insisto, pero no nos está diciendo el apóstol Pablo que no podemos o no tenemos que hablar en lenguas. Nos dice que tenemos que hablar en lenguas. Hablamos secretos que aún el diablo mismo no entiende. Cuando usted ora una lengua terrenal, el diablo es no sé cuántas lenguas puede hacer. El diablo sabe las lenguas terrenales. Pero cuando usted y yo hablamos en lenguas angelicales, es como un código Morse que estamos enviando al cielo, que solamente usted, en su espíritu, obviamente, el cielo entiende el lenguaje y la petición que usted está poniendo. Entonces, Dios, Jesús, dio la promesa. En Hechos 2, 1 al 6, esa promesa fue enviada. Ya está aquí. Ahora, yo entiendo y no voy a, obviamente, a decir que está mal, pero doctrinalmente no está correcto. A veces cantamos cantos, por ejemplo, como ven, Espíritu Santo, ven. Doctrinalmente no están correctos. Ahora, ¿son malos? No son malos, mis hermanos. No se sientan mal los hermanos músicos. No se sientan mal. Pero doctrinalmente no están correctos porque el Espíritu Santo ya está aquí. No tiene que venir. El Espíritu Santo ya está aquí. Ya está aquí, mis hermanos. Ya está aquí. Insisto, no con eso no quiero decir que no lo canten. Cántenlo. Y digan al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y lléname. Pero doctrinalmente, en la esencia, el Espíritu Santo ya está aquí. Ya está aquí. Está no solamente alrededor de usted, sino que está en usted, ayudándolo, apoyándolo. El Espíritu Santo, aleluya. Entonces, primero fue la promesa. Ahora ya vemos el cumplimiento. Ahora, ¿qué es ese cumplimiento o por qué llegó? Mire lo que dice Hechos 12, del 1 en adelante. Hechos 2, 12. De aquí ya no nos vamos a salir del capítulo 2, o el 12, 8 al 18. Entonces ya no voy a mencionar el 2, simplemente voy a mencionar los versículos 12 al 18. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndonos unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, también borrachos están diciendo. Están borrachos, lo que estaban diciendo. Mosto quiere decir básicamente eso, estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eso está diciendo, es bien temprano, son las 9 de la mañana. La hora tercera, aquí lo escribió Lucas, y obviamente como gentil está usando la hora romana. La hora romana empezaba a las 6 de la mañana. Entonces al decir la hora tercera está diciendo, son las 9 de la mañana. Es muy temprano para que estén borrachos, está diciendo, es muy temprano. Es la hora tercera de la mañana. Para que estén ebrios, dice, mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjese, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí incluye hombres y incluye mujeres.
Dice, y vuestros jóvenes, dice, verán visiones, aleluya, y vuestros ancianos soñarán sueños. No deja fuera nadie en el derramamiento del Espíritu Santo, aleluya. Ya incluyó a los niños, a los jóvenes, ahora está incluyendo a los ancianos y adultos. Dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo. Perdón, dije hasta el 18. Y profetizarán. Entonces era una promesa desde Joel, el Antiguo Testamento. Dios ya estaba prometiendo allí ya el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ya en Hechos 2 se cumple esa promesa, el derramamiento del Espíritu Santo para usted y para mí, aleluya. Las reacciones de la multitud el día del Pentecostés pueden parecernos familiares, porque incluso el día de hoy gente se burla y nos dice un montón de nombres. A mí no me da pena decir en mi trabajo que soy pentecostal, mis hermanos. Y gente me ha dicho, y de los que hablan en lenguas, de los que hablan en lenguas. A mí no me da pena. La mayoría son testigos de Jehová y muchos conocen obviamente nuestra doctrina. Entonces cuando he hablado con ellos me dicen, ¿y tú eres pentecostal? Soy pentecostal y no me da pena, aleluya. Insisto, yo no soy pentecostal por tradición, porque alguien me dijo. Yo soy pentecostal, insisto una vez más, porque lo miro en la palabra de Dios, lo miro en la Biblia, aleluya. Es por eso que yo soy pentecostal, porque lo miro en la palabra de Dios, aleluya. Yo en lo personal, esta es una área que yo estudié. Yo tengo libros y estudié libros que enseñan en contra de esto. Tengo un libro de John MacArthur que se llama Fuego Extraño, Strange Fire. Lo leí, mis hermanos, insisto, porque yo le decía a Dios, yo quiero que Dios, que me hables a mí, no háblame a mí tú directamente. Le decía a las jóvenes el día, ahorita ahí, le decía, toda mi vida es una relación con Dios, y si nos ponemos aquí a hacer cosas que reglas, y sí, reglas no, se nos va a hacer bien pesado el evangelio, se nos va a hacer muy pesado. Pero cuando tenemos una relación y Dios nos habla directamente a nosotros, mis hermanos, no se nos va a hacer pesado dejar las cosas. Entonces yo le decía a Dios, Señor, a mí háblame directamente en esto. Yo no quiero tener una religión en cuanto al Espíritu Santo, yo quiero tener una relación. Entonces yo empecé a comprar libros, empecé a estudiar y empecé a ver incluso la gente que hablaba en contra del bautismo del Espíritu Santo, porque insisto, hay mucha gente que predica en contra de esto. Pero estudiando esta gente yo decía, pero cuando más estudiaba, más me daba cuenta que más real era el Espíritu Santo, aleluya. Que más real Dios quiere que nosotros recibamos ese don. Que más real Dios quiere que nosotros seamos investidos con el don del Espíritu Santo, aleluya. La gente se puede burlar, pero cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, aleluya, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Pedro comenzó recordando la profecía de Joel, que Dios derramaría de su Espíritu sobre todas las personas, aleluya. Y empezó con jóvenes, jovencitas, adultos, ancianos, aleluya. Nadie se queda libre del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué nadie se queda libre? ¿Por qué? Porque es un don, es un regalo, es un regalo. Es un regalo, insisto. ¿Qué hace usted con un regalo? Simplemente recibirlo. Recibirlo es todo lo que hace. Mire, les he contado este testimonio del hermano Galindo, de una dama que llegaba el servicio de la tarde en su iglesia. Y la dama no venía muy bien vestida, venía con minifaldas y venía con camisas muy descotadas. Se le miraba sus pechos a esta dama. Entonces el hermano Galindo dice, pues vino por varios domingos. Y dice, pues ahí había unos hermanos medio wishy-washy. Cuando la miraban, dice, se sentaba la dama, dice, y aplaudía, dice, y los hermanos hasta, dicen, ni aplaudían por mirar a la dama, dice el hermano Galindo, así lo cuenta él, de la manera que venía vestida. Pero dice, se hacía oscuro, o antes de oscurecerse, la dama salía. Nunca se quedaba al final del culto. Siempre salía la dama, siempre salía. Entonces llegó un momento donde el Espíritu Santo se derramó de una manera tan fuerte en la iglesia, pero tan fuerte, que la pastora Socorro, su esposa de él,
Socorro Galindo, se subió al púlpito, agarró el micrófono y empezó a predicar aún sin sermón. Pero empezó a predicar y a predicar. Y no, hombre, se derramó el Espíritu Santo de una manera tan preciosa. Y le dijo a la dama que iba todo el tiempo ahí, ¿verdad? Y ya tenía varios domingos yendo, le dice, y tú, dice, tú debes aceptar al Señor. Y bueno, la empezó a ministrar. La dama pasó bien quebrantada, llore y llore. Bueno, estando en el púlpito ella, o en el altar, ella empezó a orar, la dama, obviamente aceptando a Cristo, pero luego empezó a hablar en lenguas, y la dama decía, pero ¿qué me está pasando? Decía, y se tapaba la boca y empezó a hablar en lenguas, y la dama se asustó y dice, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy diciendo? Y empezó a hablar en lenguas, y no, hombre, al punto que se derramó y se cayó la dama. Pasaron, no sé si dijo horas en el altar. Entonces, pasando horas, ya eran noche, 10, 11, no sé qué horas eran las noche. La dama se levanta y mira para la ventana y voltea a ver y dice, la cantina. Era cantinera y tenía que ir cuando ya se hacía noche para abrir la cantina. Es por eso que se iba todos los días ella antes de que se cayera el sol, porque tenía que abrir la cantina. Pero ese día la tomó el Espíritu Santo tan fuerte que hasta la cantina se quedó cerrada, aleluya. Pero el punto que quiero hacer es cómo Dios salva a una cantinera, mis hermanos, y la bautiza con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es un don, es para todos. Aquí incluso dice que hasta para los esclavos. En ese tiempo el esclavo era alguien bajo, que no tenía una posición social, que no era nadie. Pero Dios aún aquí le está diciendo, aún para los esclavos es el Espíritu Santo. Entonces el punto que quiero hacer es, el Espíritu Santo es para todos nosotros. Simplemente es que lo aceptemos, recibamos ese regalo y le digamos a Dios gracias por ese regalo, por ese don, aleluya. Mira lo que sigue diciendo Hechos 2, 21 al 24. 21 al 24 dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíste estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Jesús se movió en el Espíritu. Mire, en la esencia, obviamente nosotros, y parece que esa es una palabra incluso de los amigos católicos, lo que se le conoce como la unión hipostática, que básicamente lo que la unión hipostática es, básicamente es que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Es lo que creemos nosotros. Dios obviamente se hizo en forma de hombre, y Jesús no fue 50% hombre y 50% Dios. No, Él fue 100% Dios, es 100% hombre. Ahora, aquí puede entrar un conflicto, porque si es 100% Dios, entonces Jesús operó en su deidad o en su poder como Dios estando aquí en la tierra. Y no, mis hermanos. Incluso, mire, cuando lo aprendieron a Jesús para ser crucificado, ¿qué le dijo al apóstol Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, al soldado del sumo sacerdote? ¿Qué le dijo? ¿Tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y puede enviar legiones? Le dice. ¿Qué son legiones? Son miles y miles y miles y miles de ángeles. O sea, Jesús dice, mira, Pedro, así le puedo hacer, y mi Padre ahorita aquí ya tuviera ángeles. El punto que quiero hacer es que Jesús nunca usó su poder como Dios, como deidad, para obrar para su propio beneficio. Nunca lo vemos. Entonces, ¿qué hizo Jesús?
Lo vemos aquí claramente en lo que dice el apóstol Pedro, diciéndonos que Jesús operó en el poder del Espíritu. Jesús operó en el poder del Espíritu. Entonces, si Jesús operó en el poder del Espíritu, ¿quién somos nosotros para no operar en el poder del Espíritu? Si Jesús entendió y supo la necesidad, incluso mire, ese es un pasaje precioso. Cuando Jesús está siendo bautizado, baja las aguas, sube, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Y luego dice que salió lleno y en el poder del Espíritu. O sea, entró al desierto por el Espíritu y luego salió con poder del desierto en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo estuvo en todo el ministerio de Jesús. Aún mismo cuando estaba siendo bautizado, que dice la Biblia, que bajó a las aguas, subió y que dice, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego que dice que se escuchó una voz del cielo y que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero quiero decirle, el Espíritu Santo estuvo presente en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y aún en la vida. ¿Qué le dijo María al ángel? Señor, ¿cómo va a ser esto? Y le dice, no te preocupes, no he conocido varón. Le dice, no te preocupes, porque de lo que va a estar en tu vientre, de Dios va a ser. ¿Y saben qué persona de la Trinidad hizo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo estuvo en toda la vida, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros entonces como iglesia no le damos cavidad al Espíritu? ¿Por qué no recibimos ese don? Y le decimos, Señor, ayúdame, lléname con tu presencia. La vida no es fácil, la vida es muy difícil, muy difícil. Y créamelo, que si no le damos cavidad o no recibimos ese don, se nos va a hacer muy difícil, sino que complicado, sino que imposible el caminar este camino sin la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 32 y 33. Y luego nos brincamos al 36. Dice el 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, que vosotros veis y oís. Aleluya. Fíjese, y aún eso, mire, ¿cuándo fue? Que yo ya llevo como 20 minutos desde que leí Hechos 2:1. El punto que quiero hacer aquí, aún Pedro, mire, gente dice, eran pescadores, no tenían doctrina. Aquí ya lleva él 35 versículos, Pedro, predicando. O sea, gente dice, es que no eran donadies. Mis hermanos, ok, se las doy. Si dicen que era un donadie, entonces aún más precioso la obra que hace el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo tomó un pescador, a un donadie, y que ahora esté hablando ya por mucho tiempo y pura doctrina, igual como Esteban también, cuando está siendo apedreado, Esteban, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, Esteban les empezó a leer la Biblia básicamente y les empezó a decir casi desde Génesis hasta Malaquías, les empezó a decir, bueno, hasta Cristo, porque incluso les habla de Cristo Esteban. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, insisto una vez más, Él nos va a ayudar aún hasta conocer más doctrina. El apóstol Pedro aquí les está predicando literalmente, alguien que supuestamente la gente dice que no tenía estudio. Cuando el Espíritu Santo viene, y disculpe que estoy enfatizando y repitiendo el Espíritu Santo, pero quiero que se nos haga notorio en este día que es un don y que es para usted y para mí el Espíritu Santo. Aleluya. Mire lo que dice el 36 ahí mismo. El 36 dice, y leemos hasta el 38, 36, 37 y 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros con el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y luego, ¿qué dice? Y recibiréis el don
del Espíritu Santo, aleluya. Ahí vemos claramente los pasos de un cristiano. Fíjese, y eso se los leía a los jóvenes que se bautizaron, que se van a bautizar. Número 1, arrepentíos. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego la parte B dice, y recibiréis el don del Espíritu. Vemos que son 3 sucesos diferentes. Número 1, arrepentirnos. Lo vemos claramente. Reconocer a Cristo de nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, decirle a Dios que le hemos fallado y que hemos pecado en contra de Él, nos arrepentimos. Y luego el apóstol Pedro dice, y luego bautícense, o sea, bajen a las aguas. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, porque ahorita el punto siguiente es lo otro. Entonces, número 1 es arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Insisto, son casos diferentes, lo vemos claramente aquí. Número 2 es bautizarnos en aguas, bajar a las aguas. Y número 3, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos claramente que son pasos, sucesos diferentes. El apóstol Pedro nos lo da aquí bien específico. Se arrepiente uno, se bautiza uno y debe de recibir el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Bien claro, mis hermanos, bien claro lo mira uno aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya nos hemos arrepentido, ya hemos confesado nuestros pecados, ya nos hemos bautizado, ahora Dios lo que espera es que recibamos entonces el don del Espíritu Santo para usted y para mí, aleluya. Es para usted y para mí. Concluyo con este versículo ahí mismo en el 41, del 40 al 41, perdón. Vamos a ver hasta el 42. 40 al 42. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Imagínense, mis hermanos, un pescador. Insisto, porque la gente lo que dice muchas veces del apóstol Pedro, que era alguien indocto, que no tenía, en un sermón se ganó 3,000 personas en una predicación. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un versículo muy bonito. Pero vemos claramente, insisto una vez más, que una persona indocta, que de indocta no tenía nada, que gente dice sin conocimiento, un pescador, aún yo pienso que aún eso, si la gente dice eso del apóstol Pedro, yo pienso que eso aún exalta más y exalta más el nombre de Dios. Porque tomar a una persona que a lo mejor la gente lo toma como indocta, que no sabe nada, que no sabe leer, y que ahora predique un sermón y que se salven 3,000 personas. ¿Y sabe por qué? Solo por la llenura del Espíritu Santo, por ese cambio que hubo en él, por esa transformación que hubo en él. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, si Dios pudo tomar a personas como el apóstol Pedro, como gente así, ¿usted cree que Él no puede tomar nuestras vidas y hacer de una manera preciosa, trabajar y hacer grandes proezas en su reino para su gloria y para su honra? Yo lo creo, yo creo que Dios lo puede hacer, aleluya. Entonces, dije que terminaba con este versículo, pero sí termino con este versículo, el 39. ¿Para quién entonces es la promesa? ¿Para quién es la promesa? El 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿para quién es la promesa? Para todos nosotros. Insisto, yo no le estoy predicando, no le estoy enseñando algo que yo pienso, yo creo. Esa es la palabra de Dios. Entonces la promesa
No importa si es un niño, no importa si es un joven, no importa si ya se han arrepentido y han aceptado a Cristo. La promesa es para usted y para mí, mis hermanos. Es para mí y para usted. Pedro explicó que la promesa del Espíritu Santo era para todas las generaciones que vendrían después del Pentecostés. Y podemos ver el cumplimiento de esa promesa desarrollándose en el resto del libro de los Hechos. A medida que la gente ponía su fe en Jesús y en la iglesia seguía creciendo, la gente seguía recibiendo ese don, esa promesa, que es para usted y es para mí. Pedro les explicó que la promesa del perdón a través de Jesús y el posterior bautismo en el Espíritu Santo era para todos nosotros. No para unos selectos, era para todos nosotros. Hasta el día de hoy, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo todavía se cumple a medida que las personas en todo el mundo llegan a la fe en Jesús. Si ha puesto su fe en Jesús, pero aún no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pida a Dios este don hoy. Tenga la certeza que esa promesa es para usted. Hoy pidámoslo. ¿Y qué le parece si nos ponemos de pie? Yo no quiero que esto se quede en una doctrina nada más. Yo no quiero que esto se quede ni simplemente en la letra. Mis hermanos, a final de cuentas, el bautismo tiene que ser una experiencia. Tiene que ser una experiencia, aleluya. Y si puede pasar el grupo de alabanza, y ya desde ahorita usted dígale a Dios: Señor, dame ese don. Dame ese don del Espíritu Santo. Concluyo con esto. Jesús había prometido que sus seguidores serían llenos del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés la promesa se cumplió. Hoy el don del Espíritu Santo está disponible para cualquiera que se arrepiente y cree en Jesús. Al seguir a Jesús necesitamos el poder del Espíritu para vivir una vida santa y fructífera y compartir el Evangelio con el mundo entero. Digámosle a Dios, oremos a Dios y digámosle: Espíritu Santo, te necesito. Insisto, yo no quiero que se quede en la doctrina, yo no quiero que se quede esto en la letra simplemente. Yo quiero que sea una experiencia conmigo, con usted. Dígale a Dios: Señor, si ese es un don, si ese es un regalo, yo